Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Espero que no estén muy desvelados y que sigamos con interés del tema sobre la otra historia de México, antecedentes de la independencia de México, porque el 15 y 16 de septiembre son antecedentes, apenas antecedentes de la independencia de México. Dentro de, el 27 de septiembre es cuando tendríamos que celebrar la independencia de México, sin gritos, con los únicos balazos que disparó Pío Marcha y su regimiento para recibir a Iturbide en la entrada a la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto. Con su bandera trigarante, su bandera verde, blanco y roja, que no es el el verde del pasto inglés y el blanco del del Popocatépetl y el rojo de la sangre. No, es unión, religión e independencia. Aunque luego algunos imbécil quiere decir que no tiene sustento, sin bastón, imbáculo. Le cambiaron, es como si aquí dijéramos, no, el rojo de las fresas deliciosas de Irapuato. Pues hay que ser muy idiota para cambiar algo que es histórico, el 27 de septiembre. Pero, maestro José Luis Reyes, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo. Nuevamente, muchas gracias. A Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel Gregorio Ignacio Hidalgo, Costilla y ¿qué más? Ya ni me acuerdo, Gallaga. Se le dejó de dar el trato de excelencia y alteza serenísima a partir de la derrota de los insurgentes en Puente Calderón, cerca de Guadalajara, cuando inclusive quedó Hidalgo prisionero. ¿Cómo que prisionero? Sí, prisionero de Allende. Por las diferencias que ya tenían entre los dos. Porque Allende decía, es que él no estaba de acuerdo con las matanzas, con que llegaran a una ciudad y el representante del gobierno virreinal se rindiera y lo fusilaran y lo decapitaran y violaran a su mujer y a sus hijas y saquearan las casas de todos, criollos, españoles, rancheros, a quien fuera. A quien no fuera insurgente, le propinaran la muerte. Allende nunca estuvo de acuerdo con esto, y a partir de aquel momento, pues Hidalgo ya fue un prisionero cuando iba junto con Allende hacia Estados Unidos a buscar el apoyo de Estados Unidos, maestro Reyes. Qué curioso. Sí. Allá es donde se decide. Allá se decidió darle chance a Vicente Fox. Allá se decidió dejar que el pueblo de México finalmente, por una vez, eligiera a sus representantes. No porque fuera muy bueno el tipo de las botas, sino porque estábamos hartos y teníamos una gran esperanza de que un rancherote, buena onda y valiente,
buen líder opositor, cambiar este país. Pero no, él era otro permisionario del imperio yanqui para seguir con estas cosas. Bueno, pero no estamos hablando de hoy, ¿verdad? Estamos hablando del hablando del 15 y 16 de septiembre. De 1810. Y estamos hablando de 6 meses después, ¿no? 6 meses, poquito Porque el tiempo. 11 de marzo se acabó todo. Cuando ya los realistas de Venegas detienen a Allende y a Hidalgo, los hacen prisioneros, ¿no? Para llevarlos a Chihuahua, juzgarlos y fusilarlos. A ver, maestro Reyes. Que ahí vemos el poco sustento de la ideología de Hidalgo, de Allende, lo mal planeado que estaba el movimiento, el hecho de haber actuado apasionadamente, intempestivamente, como dijimos en el programa anterior, sin análisis, sin saber en qué iba a terminar todo, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Sabemos muy bien que España estaba bajo el control de los de las tropas franceses, Napoleón, que el rey había sido hecho prisionero en Bayona, que los políticos virreinales o españoles estaban sometidos a las órdenes de los franceses. Era la oportunidad. Fernando VII había dejado de ser el monarca en funciones, ¿no? Y ahora España estaba bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿qué pensaron aquí? Si obedecemos al nuevo gobierno, somos traidores. Eso es lo que pensaba. Ser fieles al rey. Ya no somos fieles al rey, somos traidores al rey y estamos obedeciendo a un extranjero, a un francés. Esa era la mentalidad de aquí, más el asunto del coraje que se tenía contra los españoles que venían a ocupar puestos políticos comerciales en México. Y el poner en segundo lugar a criollos y muchísimo peor a los mestizos y no se diga a los indios. Ya eso ya molestaba bastante. Como siempre se ha dicho, ¿no? Cuando dicen es que cuando se cometen injusticias y la gente se queja de que el presidente o el político en ese momento no sabe, debe tener la culpa, la gente dice, no, él no sabe nada. Lo mismo sucedía en aquella época, ¿no? Las injusticias, la mala política que funcionaba aquí en el virreinato, la de la Nueva España, pues el rey no sabe nada. Es ignorante de lo que está sucediendo aquí. Y vamos a aprovechar esa situación, ¿no? De que la gente creía que el rey era el personaje ingenuo que quería el bien del pueblo, pero no sabía nada de lo que estaba sucediendo aquí. Pero ahora está preso, hay que liberarlo. Y unos cuantos se pusieron de acuerdo, ¿no? Se pusieron José Ortiz Domínguez, Allende, Aldama, Basolo, López Rayón, el mismo Hidalgo, que aunque Hidalgo no era el que le interesaba comandar ese movimiento, pero ya estaban pensando en decir, bueno, vamos a aprovechar para hacer la independencia. Pero señor Allende decía, lo malo es que el pueblo mexicano, el común del pueblo mexicano no conoce la palabra libertad, no la entiende. Claro. Respetan mucho la imagen del rey, respetan mucho la religión. Vamos a aprovecharnos de esos dos elementos y aquí se inicia en lo que podía ser el nacimiento de una nueva nación, el nacimiento de mentirle a los mexicanos. Nuestro movimiento, aunque nosotros en lo personal, en lo particular, sabemos que es para la independencia, la separación de México de España con un sistema que no está muy claro en la mentalidad de Hidalgo. ¿Qué querían? ¿Una república? ¿Querían una monarquía constitucional? ¿Qué buscaban? No había claridad política, no hay claridad ahí. Ni había un proyecto de país. Sí, nada más era, vamos a separarnos de España porque no soportamos los abusos. Además, en lo poco que había en ese proyecto, pues sí, era una nación católica. Eso sí, indiscutible. Eso sí, por parte de Allende, Aldama e Hidalgo. Sí. Con permiso.
Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Bueno, fue más que por esta convicción religiosa del mismo Miguel Hidalgo, fue como una medida, él mismo lo declaró por ahí de las 2 de la madrugada en su juicio, ya condenado a muerte, reconoció que llegó a Totonilco a tomar la imagen de la Virgen de Guadalupe para enarbolarla como bandera de la insurrección. Textualmente dijo, por parecerme a propósito, para atraerme a las gentes. No fue tanto porque fuera muy, muy guadalupano. No, él era católico, sí, pero no estaba muy convencido de la doctrina cristiana. Él, como sacerdote, pues parece que eligió mal, no supo elegir, no tuvo una decisión adecuada. Él era muy bueno como hacendado, era muy bueno como comerciante, administrador, excelente líder, se iba muy bien con los indígenas, mestizos. En descargo de esto que señala el profesor Reyes, no estamos aquí juzgando al llamado padre de la patria, ¿no? A este insurgente. Estamos tratando de comprender, de penetrar un poco, comprender un poco quién fue realmente Hidalgo, su parte noble, valiente, que mencionábamos en el programa de ayer, y también su parte oscura, ¿no? Como esto de su poca fe, de su falta de doctrina. Ahí, en descargo de él, tenemos que decir, y esto lo señala Salvador Abascal Infante en su libro, en su biografía sobre Hidalgo, no me acuerdo si también el padre Cuevas, no recuerdo. Debe ser, padre Cuevas. Pero de Abascal sí estoy seguro que lo menciona. Fue víctima Hidalgo de una tarugada, de una estupidez del rey. La expulsión de la expulsión de los jesuitas. Porque Hidalgo vio interrumpida su formación religiosa en el seminario debido a la expulsión de los jesuitas. Y luego finalmente lo ordenaron, pero sin la preparación teológica, sin la preparación necesaria para que fuera un buen sacerdote. Un buen sacerdote, un buen presbítero. Sí, ese fue el problema. El caso de los jesuitas, una afectó congregación. A José María Morelos también. Sí, y a muchos sacerdotes y a la cristiandad mexicana. El hecho de que la congregación de los jesuitas que enseñaba a pensar, enseñaba a reflexionar, profundizaba en los conocimientos teológicos. Y a buscar la causa. Sí, la causa. ¿Por qué suceden las cosas? Y las consecuencias analizarlas. Acuérdense que Ignacio Loyola, hemos hablado aquí en el programa muchas veces con el padre Aupin, del tema del discernimiento. Discernir. Es decir, interleyere, inteligencia. Leer adentro, leer en lo profundo, duc in altum, navega en lo profundo, no te quedes en la superficie. Y el discernimiento es eso, discernir, no quedarse en las apariencias. Y lo que nos enseñan, lamentablemente, la historia oficial, la historia falsa de nuestro país, que lamentablemente nos mantiene acomplejados en el subdesarrollo y con héroes de pies de barro, sin reconocer a quienes realmente han construido esta patria, pues eso es falta de discernimiento. Sí, la generación de Miguel Hidalgo y Costilla fue una generación que estuvo ayuna de la educación jesuita, de la formación jesuítica. Fue el gran daño, ahí empezó el problema de México. Grave. El grave problema que seguimos padeciendo.
con la expulsión de los jesuitas por este señor Carlos III. Dos grandes errores, la expulsión y luego no haber independizado a México, como se lo dijo Florida Blanca, en 1783. Dos grandes errores que le costaron mucho a las generaciones posteriores a la independencia. Y sobre todo que le costó mucho a lo que fue la Nueva España y lo que la Gran Colombia y todo lo que era el dominio español en el continente americano, ¿no? Todos arrastrados en una marea incontenible y cayendo en manos del Imperio del Norte. Ahí estuvo el problema, en esas decisiones tomadas por pasiones, por sentimientos. Caso de Hidalgo. Perdón, maestro Reyes, entonces, ¿qué celebramos? El griterío oficial. Pues vivan todos los muertos. Vivan muertos. Todos los fracasados. Somos un pueblo que admira a los derrotados. A los 6 meses del grito de Dolores es prisionero por los adversarios políticos, Hidalgo y Allende y Aldama. Bravo huye, en fin, los otros insurgentes. Guerrero se va a la sierra. Guadalupe Victoria se esconde, también no se va a Durango, se va seguramente a la sierra de lo que hoy es el estado de Guerrero. Se acabó la desbandada, se acabó a los 6 meses, ya, ¿no? En 1815 llega Francisco Javier, ¿no? Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina, y no hace nada, digo, lo detienen y lo fusilan. Ingenuo, viene aquí, pide ayuda a los Estados Unidos, exacto, llega aparte allá sí, Soto la Marina y desembarca y se empieza a mover en un lugar desconocido para él. Es un soñador, un idealista, un ingenuo y termina fusilado en el Cerro del Bellaco sin lograr nada y se acabó todo. Se acabó todo. Y luego se habla otra mentirota, querido Radio Escucha. Se habla de la guerra de 11 años. Sí, no fueron etapas de nada más. De 1810 a 1821. Una guerra de 11 años. No es cierto. Fueron etapas nada más. No, hombre. Sí, y luego vinieron las campañas de José María Morelos. Otro insurgente, pues mucho más patriota, y con más sentido, la Constitución de Apatzingán, en fin. Los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación. Él sí no estaba de acuerdo con Hidalgo en disfrazar la famosa independencia. Así es, ¿no? Él nunca estuvo de acuerdo. Independiente México. Sí, el caso de Hidalgo que quería, mejor no lo decimos, mejor decimos que liberamos a Fernando VII, la gente nos va a seguir, la gente nos sigue por la Virgen de Guadalupe, la cuestión religiosa, pero Morelos siempre criticó eso. Perdón, y nada de matanzas como todas las que hizo. No, más organizado todo. Cruel, sí. Morelos sí fue cruel con los soldados. Más patriota, llegaron 2 gringos, uno de ellos Davis, como en fin. No recuerdo. A ofrecerle armas y oro al cura Morelos, a cambio de Texas. Si sabían muy bien lo que querían el gobierno yanqui. Sí. Y Morelos en ese momento los mandó fusilar. Ahí mismo. O sea, nada. Sí necesito armas, sí necesito dinero para mi insurrección y para la cuarta campaña y para todo. Pero a cambio de parte de mi patria, no. Sí, pues es una traición. La historia no nos habla de las grandezas de los insurgentes. Que tuvieron, sí, eso sí, su grandeza, y sus debilidades. Todo mundo es así. Mira, a mí me impacta, por ejemplo, que el cura Hidalgo dice reconoce la gran injusticia que cometieron en Guanajuato, en lo que hoy es Guanajuato, ¿no? En Guadalajara, desde luego la famosa Morelia, ¿no? Valladolid, las grandes matanzas, y dice, reconoce frente a su interrogador Abella que es cierto que a ninguno de los que fueron muertos se le formó proceso, ni había por qué formárseles un proceso. Bien conocíamos que eran inocentes. Se ejecutaban en el campo a horas desusadas y en lugares solitarios para no poner a la vista de los pueblos un espectáculo tan horroroso y tan capaz de conmoción.
es una de las situaciones más tristes, más terribles, pero que reconoció Miguel Hidalgo y Costilla al final de su vida, de fracaso, porque fue un fracaso. Y todo esto lo reconoce incluso ya después de haber sido condenado a muerte. A muerte. O sea, no lo hizo para llamar a piedad y para que le perdonasen la vida, la pena capital. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Es algo así, comentábamos aquí en la pausa con el profesor, con el maestro José Luis Reyes. Viva Hidalgo. Hidalgo, Allende, Aldama, la corregidora. Los héroes que nos dieron patria y libertad. Es como decir ahora en esta época del siglo XXI, viva Echeverría, viva López Portillo, viva Zedillo, el enorme, su santidad, no, su Alteza Serenísima, Carlos Salinas de Gortari y su hermanito y su familia maravillosa y honorable. Viva el México triunfador, de gran riqueza y prosperidad que nos heredaron. Sería verdaderamente ridículo, no menos ridículo. Porque la gente sabe muy bien qué clase de gente fueron, ¿no? Está muy cerca para que nos engañen. Está muy cerca para que nos engañen. Lo mismo sucedía en aquella época. Estaba la gente muy cerca. Vio quiénes eran Hidalgo, quiénes eran Morelos, lo que habían hecho, entonces muy cerca. Los políticos posteriores fueron ya desviando la naturaleza real de esos tipos de movimientos, ¿no? Empezando a inventar que nos dieron la libertad y la democracia, que en realidad, si nos ponemos a pensar qué entendemos por libertad, si somos libres en educación, hemos logrado ser libres al formar a los jóvenes, a los niños. Un amigo mío decía, las escuelas oficiales, bueno, y también algunas particulares, muchas. que vomitan llamaradas de jóvenes, como si se abrieran las puertas del infierno y salen jovencitos a caminar por las calles, a gritar, a golpearse, a ofenderse, a deambular. Uh-huh. Como ¿Qué les forman? O sea, ¿cuál es la libertad que ellos tienen cuando un maestro llega y les habla sobre héroes nacionales que en realidad no lo son? Que son todos perdedores y muchos de ellos traidores. Sí. Cuando en los honores a la bandera les leen una serie de datos que probablemente algunos por las fechas son ciertos, eso nadie lo duda, pero por lo que en realidad significan, pues son una verdadera mentira, ¿no? En estos honores a la bandera que se harán en muchas escuelas primarias y secundarias, ¿cuántos comentarios no se harán sobre estos, entre comillas, héroes nacionales? O sea, ¿cuál libertad tiene un jovencito que sale ya marcada su inteligencia, su memoria por el nombre de estos personajes? Y sale, probablemente a muchos no les interesa. Probablemente a muchos no les interesa saber si Hidalgo o Morelos son los héroes nacionales, pero tampoco le interesa mucho a nuestro sistema que ellos lo sepan. Lo que sucede, bueno, ya ahora ya no se puede, querido radioescucha, ustedes lo saben, ya no nos pueden engañar tan fácilmente. Ya ahora hay muchos documentos que ya no son secretos, que ya no están privados, que ya no están ocultos, y los historiadores, primero los de aquella época, ¿no?, que lo denunciaron todo esto. El juicio de don Miguel Hidalgo fue hecho público poco después de su muerte. Lucas Alamán,
José María Bustamante, dan a conocer, ¿no? Carlos María Bustamante. Dan a conocer esos documentos. Dan a conocer esos documentos en su momento, en su época. Y ahora, aunque muchos libros están prohibidos o ya desaparecieron, ya no les volvió a publicar Editorial Yus, ya es muy difícil conseguirlos. Sin embargo, estos documentos, como tu propio hijo, ¿no? Maestro José Luis Reyes se ha metido a investigar y se han encontrado cartas interesantísimas. Sí, cosas así. Por ahí. Y desde luego Luis Reed, este querido amigo, historiador. Investigador profundo en las bibliotecas de Estados Unidos, en las bibliotecas del Ejército Mexicano, del Colegio Militar, en las hemerotecas, en todos lados, han logrado documentos como este que tengo aquí en la mano, que es de Luis Reed, en donde, por ejemplo, cito entrecomilladas las siguientes palabras de lo que declaró el cura Hidalgo, con serenidad y firmeza le declaró a Abella, su interlocutor, quien lo estaba interrogando, haber llevado el objeto de inspirar el odio contra el gobierno, no porque tuviese para ello un racional fundamento, sino porque era necesario para sostener la empresa a que se había dedicado con ligereza a la verdad, pero no sin inclinación nacida de persuadirse que la independencia sería ventajosa al reino y corroborada por ver indefenso y expuesto a caer en manos de una potencia extranjera, especialmente de los franceses. Fíjate, no vio el peligro de los norteamericanos. ¿No lo vio? ¿No lo analizó? No lo supo. A causa de una expresión que había leído en una Gaceta de México en la que se decía que América debía seguir la suerte de España y que esta es toda la constancia que dice tener de que la América iba a perecer irremediablemente, haciéndose dueño Bonaparte de la España y que la América correría también la misma suerte. Todo esto es entrecomillado. Creían ellos que iba a invadir Napoleón Bonaparte con sus tropas estos territorios y querían evitarlo. A la hora de la hora, pues eso no se dio. Napoleón empezó a fracasar allá en Rusia. Los mismos españoles se defendieron, lo expulsaron. Fernando VII salió libre. Para entonces ya Hidalgo había fallecido. Sí, ya Morelos también. Morelos, en el caso, por ejemplo, de Morelos, cuando liberan a Fernando VII, ya viene el reclamo. Ya no tienes bandera, Fernando VII ya está nuevamente en su casa, en su palacio, y ya pierde mucha fuerza. Este señor Morelos, pues ya empieza, que de hecho ya sí quería reconocer, esto es independencia, eso es lo que buscamos, no sacar de la cárcel a Fernando VII. Pero, pues, cuando pierde fuerza, cuando en las lomas de Santa María, 24 de diciembre de 1814, si no me equivoco, es derrotado por Agustín de Iturbide. Y ya se acaba Morelos, se acaba la otro fracaso. Y ahí es ya cuando Guerrero y Bravo y todos los insurgentes se esconden y su famoso Congreso solo le sirve de estorbo, como nos sirve actualmente el Congreso ahora. Sí. O sea, el Congreso es un estorbo en México. Carísimo, además. Y caro. Si me permites, quisiera también comentar, después de una pausa, otro aspecto interesante del juicio de Hidalgo. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Es interesante algo que fue lo último que escribió
Hidalgo, esto es muy desconocido. Debía estar en los libros, ¿no? De texto. De texto gratuitos. Sí, pues hombre, bueno, ya Miguel Hidalgo y Costilla, pocas horas antes de morir, muy, muy, muy inspirado, escribe puño y letra en un pedazo de papel, pues unas loas a Ortega, su carcelero. Son famosas. Y al compasivo alcaide de la prisión, el español Melchor Guaspe, y le escribe a Ortega: Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir, y no puede retribuir ningún favor recibido. Bonito. Habla muy bien de Hidalgo. Y además, con poesía, con verdadera desinencia, ¿no? Digo. Muestra Hidalgo lo que él fue antes de la independencia, su simpatía, su humanidad. Su humanidad. Porque era humano, era un hombre muy humano que pensaba en los indígenas, pensaba en la gente. Yo no sé, en la pasó? cultura y el afán de poder, la gente enloquece. Bueno, y a su alcaide de prisión, a Melchor, le escribe, hay una parte que no se pudo leer, porque está muy borrosa, pero lo que sí se pudo leer es: Melchor, tu buen corazón ha donado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. Me pregunto si en la actualidad habrá carceleros que se porten así. Hombre, en algún reclusorio habrá algún alcaide, algún que se porte director, así, cara, con que esa vaya a categoría compartir, humana, que se siente con el preso y sobre todo con aquellos que son terribles, y te vengo a compartir mi dulce, mi postre, mi comida, y vamos a hablar. Es muy ¿Habrá interesante eso? que unas horas después, a las 6:55 de la mañana, ya el día último del mes, 30 de julio de 1811, llegan por él, la escolta, los soldados vienen por él, y es descrito por sus coterráneos como sereno y con grave continente. Hidalgo no quiso mortificar más y se puso de pie rápidamente. Estaba listo. Se colocó entre los soldados y echaron todos a andar sobre el pasillo. De improviso Hidalgo detuvo su marcha. Había recordado algo de pronto y solicitó atentamente regresar a su celda por unos instantes. El teniente Pedro Armendáriz, fíjate como el actor, el jefe de la escolta, algo extrañado de la petición, designó a 2 soldados que lo acompañaran. Llegado que fue a su prisión, el cura se adelantó, presuroso, hacia el catre, levantó la almohada. Debajo estaba la bolsita de dulces y chocolates, como en las prisiones, ¿no? Sí. Tomó algunas para sí, los llevó lentamente a la boca y salió de la pieza. Una vez incorporado al resto de la escolta, y momentos antes de llegar al lugar designado para la ejecución, don Miguel repartió entre los soldados el resto de las golosinas que le quedaban. Eso ya es morir como cristiano. Fíjate nomás. Así debe morir un cristiano. Me recordó a Tomás Moro, ¿no? No envidiando ni odiando. Le da unas monedas al que lo va a decapitar. Y le dice: no sufras, me envías a las manos de mi Creador. No te preocupes, me estás mandando directo. A una vida mejor. Al cielo. Y eso es lo que sucedió con Hidalgo. Esos cambios de haber sido un hombre de muy buena cepa en un principio, que cambió en la revolución, volvió otra vez a lo que debe ser un cristiano, un hombre que perdona, que acepta la situación y que además comparte con sus verdugos
Es decir, los perdón. Él era tal vez no diría. Era muy adicto a los dulces y además. y sí, a los pastelitos. Sí, y aquí lo comparte generosamente. Al juego y todo. Y es que así era, él era compartido. Sí, era una persona que compartía generoso. en su vida normal como sacerdote, cómo vivió, pues, nunca rechazó a sus hijos, convivió con ellos, trató de darles una vida lo más segura posible. O sea, era una persona realmente con unos valores que le habían formado humanos, pero que los perdió en un momento dado. No sabemos por qué, pasó dentro de esa mente. Como padre de la patria, pues no. Es decir, él no nos dio la independencia. No. Ni el movimiento que él encabezó no repercutió en 1821. Para nada. 11 años después, no repercutió en absoluto. Si Vicente Guerrero fue llamado y participó, fue porque Agustín Iturbide, que había derrotado a Morelos, que era un soldado realista, bueno, no soldado, vamos, un oficial del ejército realista, Iturbide convocó a Guerrero y se dieron en Acatempa el famoso abrazo aquel, y aceptó, pues, unirse, ¿no? Y apoyó al imperio, fue uno de los que quiso nombrar emperador a Agustín de Iturbide. Y lo reconoció como emperador y se ponía a los pies del emperador. Así es, le escribió una carta bellísima. Y también, desde luego, José Guadalupe Victoria, ¿no? Del que ya hemos hablado también en otros programas. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestro José Luis Reyes nos insiste en nuestros radioescuchas en bibliografía. Dice, bueno, queremos saber de esto. Si me permite, yo quiero volver a recomendar, es un pequeño folleto del historiador y maestro y periodista Luis Reed Torres, Hidalgo por Hidalgo. Así se llama, Hidalgo por Hidalgo. Bicentenario de su fusilamiento. Este fue publicado justamente en el 2012. No tiene mucho tiempo. Perdón, 2011. 3 años. Sí se consigue, es un folleto, ¿no? Desde luego, el libro que traes tú. Sí, el de Ezequiel A. Chávez Hidalgo, es de México, de colección México Heroico, editorial Yus. Ahí ese a lo mejor lo puedes conseguir en Zaplana o en esas librerías donde venden libros antiguos. Sí, son libros ya que no han pasado de moda. Pero no que nadie pasan los de moda, ha vuelto a publicar. Pero que no los vuelven a publicar, porque, o sea, siguen siendo actuales. Siguen siendo actuales, es decir, se pueden leer. De hecho, los nuevos libros que se están publicando, pues toman muchas de los párrafos de estos anteriores libros de los años 60, de los años 50. Entonces sí es importante el hecho de que hay que buscarlos, hay que andar ahí como México a través de los siglos, de Julio Zárate. México a través de los siglos es una opinión diferente, pero interesante. O sea, hay que cotejar, obviamente México a través de los siglos es de los liberales, pero puede uno cotejar si aceptan, reconocen acontecimientos históricos reales. Otro libro que puede ser el de Schlarman,
Joseph Joseph Larman, México, Tierra de Volcanes. México, Tierra de Volcanes. Editorial Porrúa, ese se encuentra todavía en Editorial Porrúa. Y qué interesante, escrito por un extranjero, ¿no? Extranjero. Norteamericano de origen irlandés, creo, Sí. ¿no? Joseph Schlarman. Joseph Schlarman, que analiza la manera de ser del mexicano. Empieza desde la conquista hasta la época de Porfirio Díaz, tiempos más cercanos a nosotros. Sí. Son libros interesantes. Y para poder también recordar a Iturbide, que pocos días después se conmemora o se celebra la fiesta de la consumación de la independencia, yo Que no hay recomiendo- ninguna celebración del No, gobierno. ahí sí no va a haber nada. No. Ahí lo que se recuerda es la nacionalización de la industria eléctrica. Exacto. El 27 de septiembre de 1960, y no me acuerdo, 62, por López Paseos, ¿no? López Sí, Mateos, perdón. Mateos, casi Porque al final de su sexenio. Entonces, Carlos María Bustamante, es difícil encontrarlo, pero el cuadro histórico de la Revolución Mexicana, comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo, cura de Dolores, etcétera, ¿no? pues debemos portarnos como Sherlock Holmes, dedicarnos a investigar, a buscar cosas que, aunque parezcan ya viejas, siguen siendo actuales. Insurgentes y liberales ante Iturbide, de Alfonso Junco. Buenísimo. Este libro de Insurgentes y Liberales hace ¿qué pensaban los insurgentes de Iturbide? Los que, Eso obviamente después de la independencia. Está borrado totalmente de los libros de la historia oficial. Y los liberales, que podríamos decir, bueno, es que los liberales se dedicaron a decir mentiras, bueno, lo reconocieron a Iturbide Así es. como un el líder que logró la independencia. El caso de, hace rato hablábamos de Juárez, ¿no? Que es el promotor de la corrupción en México actual, pero lo reconoció. Ignacio Reconoció. Ramírez, el nigromante, que era un juarista destacado del Partido Liberal, describe: Juárez es el personaje más despreciable de nuestra historia. Otro día. Pero reconocen a Iturbide como un líder Así es. de primera, Así por decirlo así. Bueno, no se trata aquí de pelearnos, no es cuestión de ideología, es cuestión de historia. No es simpatía ni antipatía, ni nos caen bien los masones, ni nos caen bien los curas, ni nos caen mal los gringos, ni el gobierno gringo, ni nos caen mal los borbones, ni tampoco nos caen bien. Es decir, no es asunto de ideología ni de simpatía. Contra los hechos no hay argumentos, queridos redescuchas, y ahí está la historia de México. Tal cual desnuda. Ahí está. Todo Para es que cosa cada uno de nosotros de amar hace. este país. Un libro que sí pueden conseguir es el que acaba de publicar recientemente, hace pocos años, este gran maestro también de historia, Carlos Alvear Acevedo, que son, no me acuerdo, yo lo compré recientemente, bueno, cuando salió, son 3 tomos, creo, de Historia de México, Sí. empastados en lujo, a todo lujo. Pero también están los libros de texto que se usaron y ojalá sigan usando en escuelas privadas de Carlos Alvear Acevedo. A Carlos Alvear Acevedo. Historia de México, y también hay de él Historia Universal. Un siglo de México, de Alfonso Junco. Un siglo de México. También ella analiza el asunto de la independencia con mucha elegancia a este hombre. Efectivamente. ¿Qué otro? A ver. Pues bueno, hay los libros de Salmerón, de Editorial Tradición, sobre Agustín de Iturbide, Libertador de el México. libro de Catón. Ya lo habíamos comentado hace un momento, Hidalgo e Iturbide, La Gloria y el Olvido. De La Armando Gloria Fuentes y el Aguirre. Olvido. Muy interesante, muy vasto, muy vasto. Muy amplio. Muy amplio. Extraordinariamente documentado. Y como es Catón en todos sus artículos periodísticos y en todo lo que escribe, maneja mucho implicaciones, maneja totalmente el discernimiento, ¿no? Sí, el discernimiento para que pueda la persona analizar y Claro. pueda llegar a una conclusión. Y no usa adjetivos, que es otra virtud del historiador. No decir, Exactamente. este infeliz, tal por cual. No. Este maravilloso, no. Su Alteza Serenísima, nada. Tal persona, por su nombre, con su título oficial o con su cargo o con lo que ocupó, ¿no? Si fue teniente, si fue general, si fue presidente, en fin, ¿no? Y eso creo que es algo que vale mucho la pena.
historia, no leyendas ni episodios. Les recordamos que seguimos en Jardín de Niños en la Historia de México, ¿no? Les recordamos Seguimos que esclavizados por la mentira. La historia como ciencia tiene 3 etapas. Primero es el mito de Rómulo y Remo, la loba, Amamanta, los fundadores de Roma. ¡Wow! El mito, la mitología griega, la mitología romana. Luego viene los episodios, ¿no? Los grandes héroes falsos. Hasta que se llega a la historia como ciencia. Y lo que aquí en Excelencia Personal se maneja es la ciencia de la historia. Maestro Reyes, José Luis Reyes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores, y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.